Y bien, pues como sabemos, ha habido cambios importantes en el Ministerio de Cultura. El señor Gustavo Zambrano, que es un abogado y profesor de Sociología de Derecho de la UPC, magíster en Ética Aplicada en los Negocios por la Universidad de Linköping, Suecia, ha sido designado jefe del INDEPA, que es el instituto que tiene que ver con los pueblos indígenas precisamente. Y Iván La Negra, quien ha sido hasta hace poco defensor para el medio ambiente, servicios públicos y pueblos andinos de la Defensoría del Pueblo, a quien ya hemos entrevistado en este programa, en fin, que es un abogado de la Universidad Católica, tiene una maestría en ciencia política, estudios en la Universidad Católica de Budapest, en fin, ha sido viceministro de Interculturalidad. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones por esta designación, pero va a ser un trabajo complejo, ¿no? Complicado, porque tienen que sacar la reglamentación de la famosa ley, de consulta previa, que es una ley que tiene que ser muy equilibrada, porque si no, podría ser también, puede ser negativa o puede ser positiva. Habría que ver cómo se hace. Sí, el primer paso de este proceso es establecer el orden del mismo. O sea, creo que esa es la primera cuestión clave, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir para hacerlo esto de una manera ordenada y además que se den las señales claras a los actores, a todos los actores involucrados, ¿no? De qué cosa es lo que el Estado plantea hacer. Eso es el primer tema, el orden. Y eso implica, para empezar a entender claro cuáles son los plazos que están establecidos. La ley establece un plazo de 90 días para entrar en vigencia. Ya. Periodo que supuestamente debió haberse aprovechado para iniciar la implementación de la ley. Esto va a requerir, desde luego, acelerar el paso a fin de contar ya con, para más o menos esta fecha que he señalado, un conjunto de lineamientos básicos, una proceso de reglamentación básica para el tema del proceso que tiene que haber ya en cada uno de los sectores para llevar a cabo ya la reglamentación específica. ¿No se había avanzado nada, digamos, antes de que asumiera usted? Se ha avanzado con la propuesta de la conformación de una comisión multisectorial que sería coordinada por la Presidencia del Consejo de Ministros y con el apoyo directo, conjunto del Viceministerio de Interculturalidad que ahora dirijo, para de manera conjunta poder impulsar el proceso de reglamentación de la ley, ¿no? Se había avanzado en la propuesta de formación de la comisión, nada más. Eso es, digamos, en términos prácticos es lo primero que se había hecho. Pero evidentemente ese tema requiere ser evidentemente acelerado, o sea, necesitamos contar con una propuesta pronto. Y además, ¿De formación de esa comisión? No, ya de reglamento, ¿no? De reglamento básico. O sea que ya no habría tal comisión. No, la comisión tiene que trabajar esa propuesta, pero tiene que haber una propuesta base de partida, ¿no? Y evidentemente, ¿en eso no se ha avanzado? En eso se ha avanzado muy poco todavía, ¿no? Se ha avanzado muy poco, entonces lo que precisamente la llegada tanto de Gustavo Zambrano como la mía, tiene como propósito precisamente establecer un equipo técnico que rápidamente pueda avanzar en coordinación con las organizaciones indígenas y con la mente del Estado en la preparación de esta propuesta de reglamentación. En coordinación con las organizaciones indígenas, ¿de qué forma, qué organizaciones? El día de ayer la ministra de Cultura, Susana Vaca, quien le habla, Gustavo Zambrano, nos reunimos con las organizaciones indígenas de alcance nacional, ¿no? EDCEP, CONAP, entidades que tienen con comunidades campesinas, que son las entidades que básicamente tienen una presencia nacional. Sí. ¿Cuál? La CAP, que son entidades que tienen un alcance, la CNA, que tiene un alcance nacional, ¿no? Vinculado con el tema. Pero CNA es completamente clasista, no es Lo que sucede es que, como entenderá, hay un proceso en el cual no ha habido un fortalecimiento del trabajo de las naciones indígenas nacionales. Entonces, en verdad, eso es lo que existe. Entonces, es el punto de partida. Tenemos un interlocutor nacional para empezar a conversar, ¿no? Entonces, ayer tuvimos una muy buena reunión. Llegamos a tener consenso respecto a este proceso, ¿no? Entonces, hemos quedado que efectivamente... A las reglas. A las reglas del proceso, para ir rápidamente, ordenadamente, ¿no? Y ellos sin duda quieren una comisión multisectorial, les pareció eso una de más, eso lo han pedido. Segundo, ellos quieren una participación en la comisión, ¿no? Y además tienen que participar los sectores involucrados, porque son varios sectores involucrados en este proceso, ¿no? Pero para hacer que eso sea ordenado... Imagino que también el sector privado. Sí, ahí se viene el otro elemento, ¿no? Porque los actores claves, así está en el convenio 69 de la OIT y en otros instrumentos, ¿no? Son el Estado y los pueblos indígenas, es para las cosas que tienen que ver con los indígenas. Pero evidentemente tiene que haber mecanismos de participación adicionales para los demás sectores de la sociedad, porque incluye el sector privado,
entidades como universidades, centros de investigación, que también pueden contribuir con este proceso. Entonces se requiere primero una herramienta que permita que Estado y pueblos indígenas puedan conversar, pero también se requieren mecanismos que permitan que otros actores interesados en este proceso puedan también dar sus opiniones. Claro, porque si no, esto va a ser un poco sesgado. Sí, pero mi impresión es que también esta visión de todos los sectores involucrados estén presentes ya reduce la posibilidad de que haya alguna perspectiva, digamos, parcial. Creo que esa es la clave del proceso. Ahora, me imagino que ustedes entonces están trabajando ya en una clase de borrador de reglamento. Inmediatamente, lo primero que hicimos. Lo primero que hicimos fue sentarnos... ¿Tienen algún modelo, en fin, tienen alguna...? Hemos visto que los procesos más efectivos de esta etapa intermedia le establecen un conjunto de reglas para que los sectores puedan establecer con precisión ya los cambios que necesitan en cada una de las medidas administrativas que van a dar. Por ejemplo, el sector de energía y minas tiene que precisar, por ejemplo, qué medidas administrativas van a ser sometidas a consulta. Ya. El convenio 169, que dice que lo que son las autorizaciones de exploración y la explotación, en tanto afecte las tierras de los pueblos indígenas, tienen que ser sometidas a consulta. Ya. Entonces, ¿cuál es el instrumento que se utiliza en el Perú para hacer esta evaluación? El estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que introducir los cambios en ese procedimiento para incluir el proceso de consulta conforme a lo que la ley establece. Eso es lo que hay que hacer. Entonces hay que hacer las correcciones y también para evitar... Claro, el estudio de impacto ambiental es un proceso de consulta. Tiene un elemento de participación general, pero... Son talleres que en cada comunidad se realizan talleres, 3 talleres por comunidad y después una audiencia. Es cierto que hay un proceso participativo previo importante, pero el convenio 169 es muy preciso que tiene que haber una etapa con los pueblos indígenas de diálogo directo que debe formar parte del proceso. Entonces, lo que hay que hacer es introducir esa etapa en todo el procedimiento para tampoco no se extienda los plazos. O sea, uno puede incluir este procedimiento, aprovechar la participación que ya está presente, como usted bien señala, en el procedimiento, y de esa manera evitar que estos procedimientos se alarguen de manera innecesaria. Entonces, ese es el diseño fino que se requiere. Hacer eso no se puede hacer en un reglamento para todos los sectores. Se imagine que tenemos que ver para agricultura, para el Ministerio de Energía y Minas, para todos los sectores involucrados. Hacer eso no es viable. Lo que hay que hacer es un primer reglamento que establezca cómo se va a hacer en cada de estos sectores esos procesos, y ese es el primer reglamento que hay que sacar, ¿no? Ese es el primer reglamento, eso se puede hacer muy rápido. Creo que ese es el objetivo inicial del trabajo. Sobre la base entonces digamos, de la normativa que hay para los estudios de impacto ambiental. Claro, por ejemplo, no, ese es para el caso de energía y minas, pero por ejemplo, se requiere regular la inscripción en la base de datos que el Ministerio de Interculturalidad tiene que llevar. Tenemos que una base de datos de las organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas. Eso, por ejemplo, ¿cómo se va a hacer? Exactamente, eso sí que requiere una reglamentación de esta norma. Ya. Requerimos regular cómo se va a hacer el proceso de impugnación. O sea, ¿qué pasa si algún pueblo indígena... O sea que, digamos, habría un registro de pueblos indígenas... Una base de datos. Eso dice la ley. Una base de datos. Y digamos, no se puede... Una vez establecido, ya esos son. No pueden aparecer nuevos. Pero alguien podría decir, bueno, se equivocaron y no consideraron tal, tiene que haber un procedimiento para que alguien solicite su incorporación, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que haber reglas claras que establezcan cómo es que se hace ese procedimiento. Igual con el caso de la impugnación. Si alguna organización indígena piensa que había una medida que debe haber sido consultada y no lo fue, un procedimiento rápido, célere, ¿no? Bien establecido, que establezca cuál es el procedimiento y evite pues dilaciones innecesarias, ¿no? Bueno, pero el problema de la ley es que eso lleva hasta el Poder Judicial. Entonces... hay que, precisamente, el reglamento debería evitar que si eso ocurre sea una cosa absolutamente excepcional, que en verdad todo se maneja a nivel de administración. Todo se judicializa y el país se paraliza. Simplemente se paraliza. Creo que el mensaje que también hubo ayer en la reunión con los pueblos indígenas es que, esa es una cosa bien importante, ellos señalaron que ya debemos dejar de ver a los pueblos indígenas como una traba de las inversiones, sino como un aliado de las mismas, pero basados en respeto, confianza, diálogo y escucha. Pero fíjese, pues, lo que está pasando ahora en Cajamarca, yo no sé si usted está informado o no, de pronto se está armando una resistencia muy fuerte entre comillas, porque en realidad no son más de 100 o 200 personas, contra el proyecto Conga, que es un proyecto de 4.800 millones de dólares, que ya hizo su estudio de impacto ambiental, todos los talleres, 3 talleres con cada comunidad, audiencia. Han participado más de 3.500 personas en estos talleres. Es una cosa muy participativa. En la audiencia misma participaron más de 3.000 personas.
todo ha sido aprobado por resolución directoral y ahora ya simplemente sale el propio ministro del Ambiente a decir falta un estudio, no sé qué cosa, esto no puede seguir adelante, no es posible que la mina esté avanzando sobre sus proyectos y no sé qué. Entonces, la gente ha aprobado, pero de pronto aparece un pequeño grupo antiminero radical fuerte que moviliza temores, porque es muy fácil movilizar temores en el caso de la disposición del agua y todo, y te arma un lío, ¿no? Es decir, aquí ha habido consulta y sin embargo... Yo desconozco las razones por las cuales ha hecho ese juicio, ¿no? Una autoridad vinculada con el tema ambiental. Lo que sí me queda claro es que los procesos que se han sido exitosos, ¿no? Todos ellos han invertido efectivamente de manera muy clara en los temas de participación y en los temas de informar a la población ante los proyectos. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo conjunto del Estado para enfrentar ese tipo de situaciones. El Estado también, claro. En conjunto deberíamos estar presentes para enfrentar ese tipo de situaciones. Bueno, tengo que hacer una pausa y regresamos. Claro, la red donde todo es posible. Abre tu cuenta ganadora y entra al sorteo de un pack con el mejor cacao de oro verde y una batidora KitchenAid. Porque si importa para ti, importa para nosotros. RIMAX Seguros. Señor Salazar. Bueno, aquí tengo los resultados de sus chequeos preventivos. Dígamelo sin rodeos, doctor. ¿Cómo está la vista? Usted puede mirar lo que quiera. ¿Y mis dientes? Bueno, puede morder lo que quiera. ¿El corazón? Puede agitarse lo que quiera. ¿Y la próstata? Puede... lo que quiera. Chequearte es lo mejor que puedes hacer por tu salud. Por eso nuestros seguros de salud Pacífico incluyen un programa integral de prevención para que vivas la vida con absoluta confianza. Vive Pacífico. Carlos, gracias. Quiero maquinaria nueva porque mis ventas han crecido. Puedes comprarlas con un leasing y las renuevas cuando quieras. Carlos, gracias. Quiero agilizar el pago a mis proveedores. Como ves, ahora tengo muchos más. Puedes hacerlo con nuestras soluciones de negocios por internet. Fácil. Carlos, gracias. Quiero comprar el terreno de al lado. Voy a exportar. Puedes comprarlo con un préstamo a largo plazo. Tú sabes que cuentas con nosotros. Hagámoslo. Carlos, gracias. Realmente hemos crecido, ¿no? Sí, y nosotros con ustedes. Banca de Negocios de Scotiabank. Un gran equipo de asesores preparados para convertir todos tus quiero en puedo. Scotiabank. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Cuando quiere una cena romántica, él invita a sus amigos. Cuando quiero pasión, a ella le duele la cabeza. Pero hay una sola cosa en la que estamos de acuerdo. En nuestra Mitsubishi ASX. La compramos por el sistema de tracción y estabilidad. La que corrige tu manejo. Y el tuyo, cariño. Además, la suavidad del timón. Para viajar con los chicos. Y por la aventura. Nueva Mitsubishi ASX. Por fin un buen motivo para ponerse de acuerdo. Mitsubishi Motors. Seguimos conversando entonces con el viceministro de Interculturalidad, el doctor Iván Lanegra. Bueno, ¿cuáles son las otras funciones? Porque me imagino que la cosa no se limita simplemente a la, digamos, reglamentación y luego administración del tema de la consulta previa. Hay una serie de hay una agenda mucho más amplia en el tema de la interculturalidad. ¿En qué consiste esa agenda? Creo que la principal preocupación es que, en primer lugar, el Estado no tuvo durante mucho tiempo políticas destinadas al sector indígena. Y luego sí las fue construyendo, pero de manera fragmentada, es decir, cada sector sus propias acciones. Entonces el desafío para el sector es construir un sistema nacional de políticas públicas dirigidas al sector indígena, políticas públicas indígenas. Y eso es la base para un esfuerzo, como ocurre con otras políticas transversales, para asegurar que todos los sectores estén articulados en ese tipo de trabajo. Ahora, para conducir ese sistema se requiere constituir un organismo técnico especializado dentro del Ministerio de Cultura, ¿no? Adscrito al Ministerio de Cultura, que sea la entidad que dirija este proceso, ¿no? Y además que permita un mecanismo de participación de las organizaciones indígenas dentro de este proceso de decisión dentro de este organismo.
Y eso debería ser la base para, por ejemplo, decir las políticas de educación intercultural bilingüe, las políticas de salud, las políticas destinadas a asegurar el desarrollo de distintas acciones del Estado que favorecen a los pueblos indígenas, el tema de tierras, el tema de la infraestructura básica para su desarrollo. Es decir, una política de desarrollo. La consulta en otros países tiene como principal centro de preocupación esas materias. Lo que ocurre es que en el nuestro sea todo centrado en las actividades extractivas, pero en realidad esa es una parte de lo que es la agenda indígena en general. Y en verdad la cuestión de fondo es ese tema. Si hay mejor salud, mejor educación con enfoque intercultural, si hay un mejor manejo de las tierras, si hay un respeto a un conjunto de derechos básicos, avanzamos en el proceso de tratar de manera seria la agenda indígena del país. Por ahí estos estudios, yo leí hace poco el estudio de una antropóloga del IEP o publicado por el IEP sobre educación intercultural, me parece que era en el Cusco y Puno, en el que señalaba que los padres no querían, no querían digamos, que sus hijos fuesen educados en quechua o que aprendiesen a leer en quechua, en runasimi, porque decían que... La desventaja. Claro, quedarían en desventaja y que lo que les permitiría más bien progresar era el español, ¿no? Y había una resistencia. Entonces estamos haciendo una política contra la voluntad de los supuestamente beneficiados. No en todas partes es así, pero efectivamente en algunos lugares la gente es absolutamente racional, ¿no? Ve que el español es la vía más fácil para poder integrarse, pero lo que ocurre es que también estudios revelan que aquellos niños que reciben educación intercultural bilingüe, o sea, ambas lenguas, también tienen una mayor facilidad del aprendizaje posterior. Es decir, aprender en tu lengua los conocimientos básicos genera una base importante para el desarrollo. Pero tiene que ser bilingüe, porque efectivamente la clave es tener ambas posibilidades. Ese elemento. Entonces, si logramos ese objetivo, al menos por lo menos en educación primaria, que es el área más importante, sin duda haremos un paso adelante. Pero lo mismo hay que hacer con educación bilingüe que hacer en otras áreas. Entonces, el Ministerio de Cultura y su Viceministerio de Interculturalidad no van a resolver por sí solos toda la agenda indígena. Pero lo que necesitamos es construir un sistema que haga que este sector pueda coordinar con todos estos sectores y establecer una política nacional indígena con objetivos bien definidos, con un conjunto de metas bien definidas y con un sistema de seguimiento y evaluación. Bien, doctor Iván Lanera, muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Fue el viceministro de Interculturalidad. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Alejandro Camino, quien es, dicho sea de paso, precisamente antropólogo y que acaba de abrir en el Cusco un museo de plantas sagradas, mágicas y medicinales, hablando precisamente de interculturalidad. Esto es culturalidad pura, creo, no es interculturalidad. Regresamos con él.